Andrés hasta Cartagena. La declaración de Santos ocurre 10 meses después de que se conoció este fallo de ineludible cumplimiento, pero además Santos se arroga las pretensiones de modificar este fallo atribuyéndole más territorios a Colombia y todavía pretende acusar a Nicaragua de expansionista. Esta noche se conoció la reacción oficial del gobierno de Nicaragua a través de un mensaje a la nación del comandante Daniel Ortega. Bueno, nosotros recientemente hicimos el planteamiento, lo hicimos públicamente este planteamiento, se lo hicimos a Colombia, se lo hicimos a Costa Rica, la disposición de Nicaragua de dialogar, de conversar. En el caso de Colombia, dialogar ¿para qué? Para llegar a un acuerdo, a un tratado que nos permita implementar el fallo de la Corte sin mayores incidentes. ¿Qué significa implementar el fallo de la Corte? Bueno, poder establecer bien en ese tratado entre Nicaragua y Colombia las delimitaciones que ha marcado la Corte en su fallo y que ambos respetemos estas delimitaciones. Más adelante en el programa estará con nosotros el experto en Derecho Internacional Mauricio Erdocia para analizar las pretensiones de Colombia y los derechos de Nicaragua. Empezamos con la noticia del día. Hoy se celebró el Día del Empresario en un evento convocado por las 21 cámaras y organizaciones que integran el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. En este acto se juramentó a José Adán Aguerri como presidente de esta organización por 7º periodo consecutivo, además de la directiva que le acompaña. Se entregaron reconocimientos a destacados empresarios, entre ellos al inversionista guatemalteco Julio Herrera del grupo Pantaleón, declarado el empresario del año, a la señora Josefina Terán de Zamora, declarada personalidad del año como promotora de la Fundación Zamora Terán, que desarrolla amplios esfuerzos para promover la educación de la niñez, y a la señora Luz María Fernández de Calzado Luzma como empresaria del año. Durante el discurso que pronunció José Adán Aguerri, reivindicó el modelo empresarial de participación directa en la gestión legislativa. Dijo Aguerri que en el pasado los diputados no representaban los intereses gremiales ni productivos de los empresarios, sino únicamente al de sus cúpulas políticas, y por lo tanto los empresarios habían decidido participar primero de manera indirecta y después de manera directa en la gestión legislativa. Y le preguntó a los empresarios quién pensó el 7 de noviembre del 2006 que íbamos a estar con estos resultados producto del diálogo en consenso. El presidente del COSEP reivindicó, entre otras, la aprobación por consenso entre los empresarios y el gobierno de la ley de concertación tributaria. Reconoció también que algunas leyes se han aprobado sin consenso, como la de la concesión canalera y la ley de los escáneres, que han sido recurridas por inconstitucionalidad por el COSEP. En su discurso habló de temas económicos, de la agenda económica, pero también planteó la necesidad de una agenda de gobernabilidad democrática y seguridad jurídica en las relaciones con el gobierno, y demandó replicar lo que se conoce como comisión de seguimiento entre los empresarios y el Ejecutivo a nivel departamental. En esa agenda de gobernabilidad demandó separar lo público de lo partidario, establecer o restablecer la independencia judicial, promover la transparencia electoral y elegir a los magistrados que tienen cargos vencidos. También se refirió a temas relacionados con la competitividad empresarial, necesidades de inversión en infraestructura, financiamiento y tecnología. Y al final de su discurso, José Adán Aguerri estigmatizó a los críticos del COSEP que le señalan a esta organización empresarial de estar avalando el autoritarismo político del gobierno. Y dijo lo siguiente: haciendo crecer la economía hay más democracia, y citó a Milton Friedman, Premio Nobel de Economía. Dijo Aguerri que sus críticos solo le habían dejado un legado de confrontación al país, y cuando los periodistas les preguntaron que identificara
a quién se estaba refiriendo, esto fue lo que respondió. Cuando dijiste de los enemigos de los empresarios en tu discurso, ¿a quién te referías? Ustedes perfectamente saben a quiénes nos referimos. ¿A quiénes? Sí. Ustedes lo saben perfectamente. Esa fue la respuesta del presidente del COSEP al periodista Ismael López de esta semana. Un juez de distrito penal aceptó esta mañana la acusación en contra de los empresarios Álvaro Montealegre, Roberto Bendaña y Hugo Paguaga por estafa agravada y ofrecimiento fraudulento por la denuncia presentada por las monjas teresianas. El juez dictó detención domiciliar contra los 3 acusados con resguardo policial, una medida que fue protestada por la abogada de Montealegre, que sostiene que el juez se está excediendo en sus facultades. Sin embargo, además de casa por cárcel, se les impuso restricción migratoria, inmovilización de sus cuentas bancarias y levantar todo el sigilo bancario y tributario de los acusados para poder acceder a su registro entre el 2009 y el 2013. El juez convocó a una audiencia para el próximo 11 de octubre. Vamos a una pausa y regresamos con el experto en Derecho Internacional Mauricio Erdocia para analizar las pretensiones de Colombia y los derechos de Nicaragua en el Mar Caribe amparados en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no mira. ¿Y mis hijos? Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería de ser legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni. Sustraer o retener los hijos a una madre legalmente encargada de su custodia es un delito y la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres lo castiga con penas que van de 2 a 4 años de prisión según su artículo 14. No te quedes callada, denuncia la violencia. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. La Diabla, convertimos el más delicioso sabor de la carne asada nicaragüense agregándole productos de primera calidad. Pruebe La Diabla Especial, 100% filete de res, exquisito filete de pollo y nuestro inigualable cerdito asado. Pídalo a su hogar al 888-73500. Estamos en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya. La Diabla Carne Asada Express, donde comer no es un pecado. Al fin, un programa informativo donde los chavalos son los protagonistas. Somos de Humo, un programa no apto para adultos. Todos los domingos a las 6 de la tarde por Canal 12. Y ahora vamos al tema del momento, la pretensión de Colombia de desconocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la respuesta de Nicaragua. El presidente colombiano Juan Manuel Santos alegó ayer que el fallo de La Haya tiene vacíos jurídicos que lo hacen inaplicable en Colombia. Aseguró que la Constitución colombiana establece que los límites de su país
solo puede modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso. Dijo entonces Santos que el fallo no será aplicable hasta que no se celebre un tratado que proteja los derechos de Colombia. Y esto suena como un alegato político, pero a esto el presidente Santos agregó la emisión de un decreto que de manera arbitraria y unilateral declara la existencia de una zona contigua integral en torno a San Andrés, Providencia y Los Cayos, expandiendo el territorio colombiano más allá de lo que la Corte le reconoció en derecho. El anuncio lo hizo el presidente Santos 10 meses después que la Haya presentó este fallo, en los momentos en que su popularidad política se encuentra en los puntos más bajos y que está iniciando el camino político para la reelección en Colombia. Como resultado de este mensaje, ya obtuvo Santos el respaldo inmediato del expresidente Álvaro Uribe, quien cuenta con una enorme influencia política en Colombia. El discurso oficial lo reiteró el día de hoy la canciller María Ángela Holguín y dijo que en ningún momento Colombia está desconociendo el tribunal ni está desconociendo el fallo y sin embargo asegura que este no es aplicable. Nosotros no estamos en ningún momento diciendo es inaplicable, punto. Estamos diciendo es inaplicable. A nuestro entender podría ser a través de un tratado que podemos avanzar. Si no es así, también puede ser que demandemos el Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional. Dijo que el presidente Santos tramitará ante Naciones Unidas un documento con el cual Colombia expresa su preocupación por las pretensiones expansionistas de Nicaragua. Pero ahora se nos viene una segunda etapa que a nosotros sí consideramos que es agresivo de parte de Nicaragua, pero no solamente nosotros lo consideramos, es ahí donde el presidente Santos hablaba de Panamá, Jamaica, Costa Rica. Afirmó que una eventual implementación de la sentencia podría incluso tardar décadas. El país, ¿cómo ve la posibilidad de su implementación? Implementaciones que han durado años. Conversemos y dialoguemos para un tratado. Y ojalá podamos dialogar con Nicaragua. Yo creo que en esto todos los canales diplomáticos que se abran y todos los acercamientos son bienvenidos. Hace unas horas se conoció la reacción oficial del gobierno de Nicaragua a través de un mensaje a la nación del comandante Daniel Ortega. Hacer el tránsito de lo que ha sido, era una situación, como les decía, donde había una disputa, a una situación donde ya la disputa ha sido resuelta y se ha establecido de parte de la Corte, esto es de Colombia, esto es de Nicaragua. Ahora, tenemos que sentarnos, Colombia y Nicaragua, ¿para qué? Para que se ponga en práctica esa sentencia, ese fallo de la Corte. Y la decisión que tenemos los nicaragüenses de continuar trabajando en paz para que en este caso se cumpla con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que le dio a Nicaragua 90.000 kilómetros de mar territorial. Y para analizar más a fondo la pretensión colombiana y los derechos de Nicaragua, nos acompaña el experto en Derecho Internacional y rector del American College, Mauricio Erdocia. Buenas noches, Mauricio. Un gusto estar aquí contigo, Carlos Fernando. ¿Cómo puede Colombia asegurar que este fallo es inaplicable si se sometió al juicio de la Corte, se sometió a su jurisdicción? Así es una posición totalmente contradictoria y reñida con las normas más elementales del derecho internacional. Colombia aceptó la jurisdicción de la Corte, llevó inclusive el tema de competencia a la Corte falló en contra de la posición y el juicio prosiguió. Por consiguiente, estamos hablando de un fallo totalmente legítimo, de un fallo que bajo el derecho internacional es de obligatorio cumplimiento y que no admite apelación alguna. Ahora, dicen por una parte que no lo desacatan, que no desconocen la jurisdicción de la Corte, pero que no lo aplican hasta que se lleve a cabo un tratado. Esa es, digamos, la parte más diplomática del argumento del presidente Santos y su canciller. Así es. Yo considero que ellos están señalando esta posición para poder abrirse un poco el margen que después la ministra de Relaciones Exteriores maneja con mayor guante de seda. Pero la verdad es que el verdadero punto grave de esa declaración del presidente, porque el otro puede tener un marco político de responder a una agenda de características internas, pero el punto central grave es el haber establecido mediante decreto
que los enclaves que había establecido la Corte Internacional de Justicia en Quitasueño, en Serrana y en la parte sur de la delimitación, le agrega ahora una zona económica de 24 millas y con eso, por supuesto, pega al norte casi con el paralelo 15, es decir, y al sur casi con Costa Rica, ¿verdad?, reconvirtiendo el fallo de la Corte, ¿verdad?, en un nuevo instrumento para bloquear la salida al mar de Nicaragua. Es decir, aquí estamos hablando de una reconstitución prácticamente del meridiano 82 en el sentido de interponer entre Nicaragua y su proyección natural y el mar, ¿verdad?, una frontera construida a partir de un antecedente realmente nefasto para el derecho internacional, que consiste en alterar las líneas ya definidas por la Corte Internacional de Justicia en una sentencia. Esto ahora, en el derecho internacional nunca se había visto. Eso es una violación al mandato que estableció la Corte. Claro. Y por otra parte es un zarpazo al territorio nicaragüense. Es decir, Colombia le está diciendo a Nicaragua, esto que la Corte otorgó, yo te lo quito por sí ante sí. Así es un acto arbitrario, unilateral, sin ningún fundamento jurídico y además, como te decía, realmente sentando un precedente gravísimo en el derecho internacional. Ningún Estado en la historia de la Corte Internacional de Justicia se había atrevido antes a tomar los límites que han sido marcados por un tribunal internacional y cambiarlos radicalmente, porque lo que hizo Colombia es un cambio radical, le agregó 24 millas al norte, 24 millas al sur, ¿verdad? Y ahora aparece con una monumental realmente planteamiento, ¿verdad?, bloqueando la salida de Nicaragua al mar, es decir, reconstituyendo el antiguo meridiano 82 en otros términos. ¿Qué coherencia, qué sustento tiene al final el argumento colombiano que dice es que los límites de mi nación, dice mi Constitución, que no pueden ser modificados, en este caso dicen ellos, por el fallo de la Corte, aunque ya quedamos claros que al someterse a la jurisdicción de la Corte se sometieron a que la Corte dictaminara sobre eso? Pero bueno, el argumento de ellos es, tenemos que hacer un tratado. ¿Qué es lo que está queriendo decir Colombia con eso? No, claro, y además desde el punto de vista legal, pues como todos sabemos, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es un principio bien asentado en el derecho internacional que nadie puede alegar su legislación interna, en este caso el artículo 101 de la Constitución colombiana, para evadir e incumplir un fallo de un tribunal internacional. Ese es un principio claramente establecido. Y aquí lo que Colombia está pretendiendo es obviar el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Eso realmente encuentra un valladar dentro del derecho internacional. Y los fallos de la Corte Internacional de Justicia, Carlos Fernando, también son de cumplimiento automático. Esto significa que no necesitas hacer ningún tratado, no necesitas hacer ningún tipo de acción adicional, a menos que la propia sentencia lo hubiese dicho de esa manera. El fallo se cumple de manera rigurosa, precisa y exacta. Pero y no eso es lo que Colombia tiene que hacer. En estos 10 meses no se ha cumplido. Nicaragua ha tenido una posición prudente, responsable, de no caer en provocaciones. Sin embargo, el fallo no se ha cumplido plenamente. No se ha cumplido plenamente, aunque yo siempre he dicho, Carlos Fernando, que también hay que ver hacia los temas de hecho también, no solo hacia los temas jurídicos, porque esta retórica, vos y yo sabemos que tienen un trasfondo político muy grande, pero en los hechos yo creo que también es importante rescatar que Nicaragua ha estado ejerciendo los derechos de faenar y de pescar en esa zona, más de 16, 18 embarcaciones. La Fuerza Naval, en medio de todas las limitaciones, hace sus recorridos de vigilancia y de control, e inclusive se habla de que embarcaciones de bandera extranjera han pedido permiso a Nicaragua para navegar en estas aguas. Estos son vías de hecho, ¿verdad? Pero obviamente lo que se quiere es un acatamiento preciso, completo de este fallo. Ahora, si el fallo es de cumplimiento ineludible y automático, ¿cómo se entiende la lógica de la propuesta que hizo el 2 de septiembre el comandante Ortega, que le dice a Colombia, hagamos una comisión para implementar el fallo? No le está diciendo, vamos a revisar el fallo no está en discusión. Claro. Yo creo que ahí hay que hacer una diferencia importante de lo que y yo inclusive aclaré que cuando se hablaba de hacer un tratado, de hacer una comisión y hacer un tratado, estábamos hablando de un tratado para ejecutar de manera armoniosa y sin trauma aquellos puntos más sensibles que preocupaban a Colombia. No era para modificar ni una letra del fallo, sino para trabajar, por ejemplo, en temas como los elementos de coordinación y cooperación alrededor de la reserva de Sea Flower, los elementos de la pesca artesanal
artesanal de las poblaciones raizales, de supervivencia y artesanal, como he dicho antes, y establecer los mecanismos de cooperación para la lucha contra la narcoactividad, por ejemplo, o para cooperar más intensamente en la protección de determinadas pesquerías. Ese es el sentido de un tratado, facilitar la ejecución, pero no podemos constituir un tratado como pretende ahora Colombia para cambiar la letra del fallo, para cambiar los contenidos y para reescribirlo inclusive y hacer un nuevo instrumento que en este caso, según la propuesta de Colombia, está dirigido a reeditar, a renovar y a fortalecer su antigua visión de establecer un muro de contención frente a la costa de Nicaragua. ¿Cómo analizas el contexto colombiano y el contexto internacional en el que se va a dirimir esta crisis? Esta es una crisis diplomática planteada por Colombia, es una crisis jurídica de desconocimiento de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Santos alegó que contaba con el apoyo de Costa Rica, de Panamá y Jamaica y que iba a ir a protestar a las Naciones Unidas. La posición de Nicaragua ante la Corte Internacional y ante las Naciones Unidas, ¿qué fortaleza tiene? Bueno, es que yo creo que la Corte fue en un fallo realmente muy bien elaborado, con un gran sustento jurídico, aclaró esta situación de los terceros en el fallo. En ese sentido, la Corte especificó de una manera clara y contundente que la sentencia solo es aplicable a Colombia y a Nicaragua, ¿verdad? Y que en ese sentido ella ha respetado siempre los derechos de terceros estados, que estos derechos quedan incólumes y por consiguiente ahí se muere toda posibilidad de que terceros vengan ahora a reclamar afectaciones que la propia Corte dijo que no son susceptibles de producirse. Pero además de eso, Carlos Fernando, hay algo más. El 22, 23 y 24 de noviembre del año 2012 hubo una serie de comunicados de estos países, de Costa Rica, de Panamá, de Jamaica, indicando que el fallo no los afectaba, que el fallo no era aplicable a ellos y que por consiguiente ellos hacían constar su posición en el sentido de que el fallo no les perjudicaba. Entonces ya hay un antecedente también de esos mismos países que en otras oportunidades han manifestado y comprendido que los fallos de la Corte son res inter alios acta, es decir, son aplicables a las partes que han intervenido en el juicio, y la Corte ha sido muy cuidadosa siempre, inclusive acordate, Carlos Fernando, que cuando la Corte fija un límite, lo lleva hasta cierto punto para decir después y continúa hasta donde intervienen los intereses de un tercer estado. Eso sucede, por ejemplo, con Honduras, ¿verdad? El límite llega hasta un cierto punto y después le dice a Nicaragua, y a partir de aquí hasta donde hagan confluencia los intereses territoriales de un tercer estado, en este caso Jamaica. ¿Cómo se hace cumplir el fallo de la Corte? Es decir, Santos ya fue más allá del argumento político, estableció un decreto violando lo que dice la Corte, cercenándole territorio a Nicaragua. ¿Cómo hace Nicaragua para que se cumpla ese mandato? ¿Lo puede hacerlo la Corte? ¿Debe ir al Consejo de Seguridad? ¿Quién le va a decir a Santos que ese decreto que hizo es violatorio del mandato de la Corte y que por lo tanto tiene que ser derogado porque no tiene ningún sentido ni lógica? Sí, bueno, Nicaragua tiene muchas cartas y muchos caminos que jugar. En primer lugar, hay que establecer a profundidad una estrategia diplomática, ¿verdad?, de difusión y de información sobre lo que significa este pronunciamiento, que como bien has insinuado, esto afecta el derecho internacional, la convivencia entre los estados. Si ahora cualquiera país va a tomar un fallo y lo va a reestructurar y a remodelar, pues entonces la comunidad internacional ya no tiene una base firme. De tal manera que yo creo que Nicaragua puede eventualmente, además de desplegar las acciones diplomáticas correspondientes, valorar en qué momento va a acudir al Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad es el encargado de velar porque los fallos de la Corte Internacional de Justicia se apliquen. ¿Y por qué esto? Porque consideran que el incumplimiento es un atentado a la paz y la seguridad internacionales. Por un lado el Consejo de Seguridad, pero también Nicaragua, Carlos Fernando, puede considerar otras acciones. Nicaragua puede pedir una interpretación a la propia Corte en el sentido de si estos elementos proporcionados por Colombia en este pronunciamiento coinciden o no, o son coincidentes y armoniosos con lo que la propia Corte ha dicho, ¿verdad? Nicaragua puede perfectamente iniciar también una demanda en relación a los temas como la prolongación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Es decir, Nicaragua tiene una gran cantidad de elementos que puede manejar. Que son derechos, eso no tiene nada que ver con expansionismo, como habla el presidente Santos. Es decir, aquí pareciera que lo que Colombia hace
y ha hecho, de hecho y de facto, se lo quiere atribuir, el expansionismo colombiano se lo quiere atribuir a Nicaragua. Así es, Nicaragua desde 1969 que Colombia le anuncia la pretensión de establecer una frontera en el meridiano 82 a 66.1 millas náuticas de la costa, hemos pasado 43 años habiendo perdido la mitad de nuestro territorio en el mar, ¿verdad? Entonces aquí hablar de expansionismo es realmente bastante contradictorio. Ahora, en Colombia se aprecian una diversidad de voces y discursos. Por una parte, bueno, la canciller que está interpretando la posición oficial dice: no estamos desconociendo el tribunal ni estamos desacatando a la Corte, sino que decimos que no es aplicable. Pero el expresidente Uribe, que no tiene ninguna representación oficial del Estado y que tiene un gran peso político, dice: da lo mismo hablar de rechazo, porque inaplicabilidad o rechazo es lo mismo. El fallo de la Corte es ilegal, dice Álvaro Uribe, porque rompe la unidad histórica del archipiélago. Es decir, el señor Uribe está diciendo lo que probablemente Santos no puede decir de manera abierta, pero que lo están pensando. Algunos analistas colombianos, como por ejemplo Claudia López, dicen: esto es simplemente un acto que se inscribe dentro de la carrera reeleccionista del presidente Santos, pero reconozcamos que Colombia se está colocando al margen de la ley. Claro. Eso lo dice muy poca gente en Colombia, pero hay algunos que lo admiten. No, yo creo que ha habido realmente voces sensatas en Colombia, y yo digo, y cito siempre el caso del expresidente Pastrán, el caso del expresidente Gaviria. Inclusive ellos han comentado cómo un gran expresidente colombiano, Alfonso López Miquelsen, sostenía que Colombia no iba a perder esa tesis sobre el meridiano 82, y las escuelas principales de las universidades colombianas, sus profesores han expresado con claridad la necesidad de que se cumpla este fallo de la Corte Internacional de Justicia. Lo que pasa es que, claro, siempre la diplomacia interviene y se pueden suavizar ciertas expresiones, pero para mí lo más grave de todo esto, reitero, es esa idea de alterar los límites previstos por la Corte Internacional de Justicia mediante esa figura insólita, ¿verdad?, de extender los derechos de Colombia en sus formaciones insulares 24 millas como una zona contigua. ¿Cómo queda afectado en términos prácticos el mapa que surgió del fallo de la Corte? Totalmente, porque la Corte lo que había tratado de hacer mediante esta conformación de líneas era básicamente permitir que hubiera proporcionalidad entre el tamaño, la longitud de las costas de Nicaragua y la longitud de las costas de las islas involucradas que le hacían frente. Y por consiguiente trató de que hubiera un resultado equitativo. Colombia lo que hace es romper esa base fundamental de equidad y traza una figura lo que está diciendo Colombia es de tal magnitud que los espacios que habían sido otorgados a Nicaragua para evitar precisamente el encerramiento de nuestro país en el mar, ¿verdad? Colombia lo transforma ahora en una nueva y monumental, ¿verdad?, muralla, ¿verdad?, que otra vez detiene la proyección de Nicaragua y rompe ese principio de equidad y de proporcionalidad con que la Corte había trabajado las líneas que habían establecido y encerrado a Colombia en esta figura geométrica que es la herradura y enclavado los territorios de Quitasueño y de Serrana. Aquí Colombia reacomoda todo esto, une los territorios hacia el norte y hacia el sur, genera 24 millas al norte y hacia el sur, de tal manera que Nicaragua vuelve a quedar entrampada. ¿A quién le corresponde llamar al orden al presidente Santos? ¿Le corresponde a la Corte? Es decir, si la Corte dice esa sentencia se está alterando, se está violando. Perfectamente. Nicaragua tiene la posibilidad de recurrir a la Corte, ya lo señalaba yo, por la vía de una interpretación también que contraste esta interpretación que hace Colombia con el fallo mismo y ante el Consejo de Seguridad, porque aquí ya el presidente Santos, digamos lo que digamos, la verdad es que él dijo que iba a ejercer jurisdicción sobre esos territorios que son aguas nicaragüenses. Entonces ya hay ahí una clara violación al derecho internacional. Gracias, Mauricio Erdocia, experto en Derecho Internacional, por sus reflexiones sobre este tema.
en torno al cual existe en Nicaragua desde hace muchos años una política de Estado y un consenso nacional, fue reiterado hoy, esta mañana, por el sector empresarial, cuando José Adán Aguirre empezó su discurso el Día del Empresario, señalando que el COSEP está apoyando este derecho de Nicaragua y respaldando todas las acciones conforme al derecho internacional. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.